Nosotros no estamos en guerra, no tenemos nada que ver con esa guerra. Sin embargo, esa guerra la vamos a pagar también nosotros. ¿Por qué? Porque así son las reglas mundiales. Y las decisiones de los países poderosos las pagan todos, incluyendo, por supuesto, los países no poderosos, los países pequeños como nosotros. A todo eso se le suma el conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN. Y eso viene a montarse sobre las demás crisis. Independientemente que no hubiera habido conflicto, ya había crisis. Pero lo que hace este conflicto es agravar la crisis. Y luego, un conflicto de por sí trae crisis. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo una subida en los precios del petróleo porque se quemaron los pozos petroleros. Pero ese era una crisis únicamente derivada del conflicto. Es decir, todo conflicto trae una crisis intrínseca. Si hay un país que bombardea a otro país, pues la producción de ese país se detiene. Hay una crisis intrínseca al conflicto. Pero en ese momento no hubo sanciones. Entonces solo existió la crisis derivada del conflicto per se. Ahora no, ahora sí hubo sanciones contra Rusia. Entonces viene la crisis no solo derivada del conflicto per se, sino derivada de las sanciones impuestas a una potencia mundial. Y el día de anteayer, el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo de que iba a prohibir la importación de petróleo ruso. Lo cual es una sanción, se la separo de las sanciones porque en las otras miles, son creo que 3.000 sanciones las que se pusieron a Rusia, es la cantidad más grande, 5.000. 5.000 sanciones es la cantidad más grande de sanciones impuestas a algún país en la historia. Se le pusieron 5.000 sanciones, pero esas 5.000 sanciones, la mayoría de países de Europa no quisieron acompañar la sanción 5.001, que era la de poner una prohibición de la importación de petróleo y gas, porque como dijo el primer ministro alemán, si cortamos el ingreso de petróleo y gas de ruso, en 2 días nuestros trenes ya no van a caminar. Y entonces Europa no quiso acompañarlo, pero Estados Unidos las impuso, por eso las separó de las sanciones, porque la sanción ya es una sanción directamente a un producto que está directamente en la cadena de suministro. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Dónde estábamos? Bien, entonces está la tensión entre Rusia y Occidente, el impacto económico global y la crisis en la cadena de suministros mundial. Y eso ha impactado todo. Ha impactado el petróleo directamente, el precio del petróleo, ustedes lo han visto, incluso llegó a topar los $140, aunque inmediatamente bajó, no podía mantenerse. No es tan fácil que se mantenga en el mercado en $140, cuando antes estábamos escandalizados porque había llegado a 70. Eso está impactando el precio de la energía, por razones obvias. Mucha de la energía se produce con petróleo, la que no se produce con petróleo, mucha de ella se produce con gas natural, que es un hidrocarburo, es un primo del petróleo. Ha impactado también el precio del gas propano. La gente no sabe que el gas propano se llama GLP. El GLP significa gas licuado de petróleo, es decir, es básicamente un derivado del petróleo. Y ha impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace eso es impactar el precio de la mayoría de alimentos, por lo menos todos los que son sembrados, y no solo los sembrados, sino también los de los animales que consumen el alimento sembrado. También ha impactado directamente el precio del trigo, ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte, si no solo ha impactado el trigo, por supuesto, ha impactado casi todos los alimentos, pero ha impactado además el precio del trigo. Ha impactado especialmente el precio del aluminio y el níquel y está impactando el transporte aéreo y marítimo aún más de lo que ya estaba impactado antes.